Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. A primera vista, cuando escuchamos términos como metodología de la investigación, es súper fácil pensar en teorías aburridas que solo viven en los libros de texto de la universidad, ¿verdad? Pues bien, en este análisis vamos a darle una vuelta completa a esa idea. Vamos a dejar de ver los paradigmas de investigación como algo abstracto y a empezar a verlos como lo que realmente son. Unas herramientas estratégicas brutales. De hecho, en el mundo de la administración de empresas, funcionan como unas poderosas lentes para resolver problemas del mundo real. Basándonos en la documentación fundamental sobre enfoques de investigación, vamos a desgranar cómo el simple hecho de elegir desde dónde miramos un problema de negocio dicta al 100% las soluciones que vamos a encontrar. Para que tengamos claro el mapa de ruta de hoy, veremos primero las lentes de la investigación. Segundo, el mundo de los números. Tercero, explorando experiencias humanas. Cuarto, el poder del enfoque mixto. Y quinto, resolviendo un caso real. Vamos allá con la sección 1, las lentes de la investigación. Fijaos, antes de lanzarnos a resolver cualquier tipo de crisis en una empresa, es absolutamente crucial entender qué demonios significa la palabra paradigma. El texto fuente nos lo define como un conjunto de supuestos, principios y criterios, pero vamos a quedarnos con la metáfora de la lente, porque es la clave de todo el asunto. Un paradigma es literalmente esa lente a través de la cual un investigador o incluso un gerente decide mirar la realidad. Y ojo, porque esta lente no solo cambia el paisaje que vemos, sino que define qué consideramos como un conocimiento válido, cómo entendemos lo que está pasando y, lo más importante, qué métodos exactos son los correctos para investigarlo. Es un cambio de juego total. Y cuando investigamos, básicamente nos encontramos ante una encrucijada de paradigmas. Por un lado, tenemos la visión positivista. Esta visión trata la realidad como algo completamente objetivo, algo externo a nosotros que se puede medir de forma independiente. Aquí mandan el control y la comprobación empírica. Pero por otro lado, justo en el extremo opuesto, tenemos la visión naturalista. Aquí la realidad es subjetiva, es algo que construimos socialmente a partir de nuestras experiencias humanas en un contexto muy concreto. Como veis, son dos mundos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pasamos a la sección 2, el mundo de los números. Vale, teniendo clara esta separación, vamos a poner el foco primero en el paradigma positivista, que viene siempre de la mano de su mejor amigo, el enfoque cuantitativo. El corazón de este paradigma, tal y como nos explican los autores Hernández Sampieri y Mendoza, es que es tremendamente estructurado y estadístico. Aquí no hay margen para las dudas o la ambigüedad. Sus reglas son claras. La realidad es objetiva. Punto. Por lo tanto, exige que todo se mida con números y se compruebe de forma empírica. Y su gran objetivo no es solo entender qué está pasando hoy, sino controlar todas las variables externas para poder predecir qué va a pasar mañana. Buscan reglas universales que se puedan aplicar a todo el mundo. Para que aterricemos esto de verdad, imaginemos una situación práctica. Estamos en pleno año 2026. Una multinacional quiere investigar la relación matemática exacta entre las horas de formación que da a su plantilla y la productividad de los trabajadores. Si usamos el paradigma positivista, la orden es clara. Hay que aislar las variables. Necesitamos el número exacto de horas de los cursos, el porcentaje milimétrico de metas cumplidas y la tasa numérica de ausentismo. Se busca una relación estadística irrefutable. Las emociones o el cómo se sienta la gente aquí no pintan nada. Y en el día a día empresarial, esta ruta cuantitativa la vemos constantemente en las famosas encuestas estructuradas del 1 al 5. Las empresas usan estas pruebas para medir cosas súper concretas. Tiempos de espera en minutos, cantidad de quejas o, como vemos aquí, métricas cerradas de satisfacción del cliente. El objetivo final es acotar el problema al máximo, eliminar cualquier ruido subjetivo y poder jugar con datos duros que soporten un análisis matemático potente. Sección 3. Explorando experiencias humanas. Pero claro, admitámoslo, los números casi nunca nos cuentan la historia entera. Así que vamos a cambiar el ritmo y adentrarnos en el paradigma naturalista, la ruta cualitativa. Frente a esa rigidez de las estadísticas, el paradigma naturalista, que también llamamos interpretativo, asume que la realidad es algo subjetivo. Tal y como destaca la autora Gurdian en el material del curso, este camino busca bucear en el contexto natural de la gente. Aquí todo es mucho más flexible. El investigador no se queda mirando desde la barrera con un cronómetro, interactúa directamente con las personas, escuchando sus historias y buscando esos motivos profundos y ocultos que explican por qué hacen lo que hacen. Fijaos en esta frase porque da en el clavo totalmente. Resume la magia del enfoque cualitativo. Supongamos que nos toca investigar el liderazgo en un departamento. Una encuesta fría nos dirá que el 50% de la plantilla nos soporta a su jefe. ¿Vale? ¿Pero por qué? La encuesta no lo sabe. El enfoque cualitativo nos pide montar grupos focales, hacer entrevistas cara a cara y sentarnos a observar el ambiente de la oficina para entender la experiencia real de esos trabajadores y cómo están viviendo el día a día. Sección 4.
el poder del enfoque mixto. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si la ruta cuantitativa te da la solidez de los datos y la cualitativa te da la profundidad humana, ¿por qué narices tenemos que elegir solo una? Y aquí entra la joya de la corona, la triangulación. Citando de nuevo a la fuente y referenciando a Chen, el enfoque mixto consiste en combinar ambas metodologías en un único estudio de forma sistemática. Primero, mides y cuantificas los datos, luego comprendes las experiencias de la gente y finalmente lo integras todo. Esto te da una visión en 3 dimensiones sencillamente espectacular. Es cruzar datos fríos con emociones reales, logrando una claridad que ningún método por separado podría soñar con alcanzar. Y por fin, la sección 5, resolviendo un caso real. Bueno, es la hora de la verdad. Vamos a sacar estas teorías de la pizarra y a usarlas para intentar resolver una emergencia corporativa real sacada del caso de estudio. Tenemos un misterio sobre la mesa. De buenas a primeras, en este mismo año, una empresa está sufriendo una fuga de talento masiva. La rotación de personal se ha disparado y recursos humanos necesita detener la sangría ya mismo. Vamos a ver cómo cada una de las lentes que hemos aprendido intentaría apagar este incendio. Si abordamos esta crisis poniéndonos la lente positivista, nuestra primera reacción es ir a por los datos duros. El enfoque cuantitativo se lanzará a devorar hojas de cálculo. Querrá saber el número exacto de renuncias por mes, cruzará los rangos salariales precisos, sumará las horas extra registradas y calculará la media de antigüedad de los que se van. Luego pasará todo por un programa estadístico para ver si, por ejemplo, existe una correlación matemática demostrable entre las horas extra no pagadas y las cartas de renuncia. Puro cálculo. Ahora, quitémonos esas gafas y pongámonos la lente naturalista. El enfoque cualitativo cerrará el Excel inmediatamente y se irá a la máquina de café a hablar con la gente. Su objetivo es descubrir qué se respira en el ambiente. Así que empezará a realizar entrevistas abiertas, montará grupos de discusión y se sentará a escuchar testimonios honestos. Aquí lo que se busca es entender esa frustración invisible, captar ese componente humano, quizás un clima tóxico o una falta de reconocimiento, que al final es lo que empuja a alguien a meter sus cosas en una caja e irse. Y como podéis imaginar, aquí llega la síntesis triunfante, el enfoque mixto. Al combinar ambas tácticas, la directiva recibe la radiografía perfecta. Por un lado, saben exactamente en qué departamentos se van más personas y cuánto cobran. Pero, por otro lado, entienden que el problema real no es el salario, sino la percepción de que su líder directo no les valora. Con este enfoque tienes el qué está pasando y el por qué está pasando. Es la herramienta definitiva y absolutamente necesaria para poder diseñar un plan de retención que de verdad funcione y no dar palos de ciego. A modo de resumen visual rápido, si comparamos los 3 caminos que nos marcan los textos fundamentales, la foto queda clarísima. El cuantitativo sirve para medir y comprobar, y su alimento son los números. El cualitativo existe para comprender e interpretar usando historias y narrativas. Y el mixto, pues une las matemáticas con las entrevistas para darnos una explicación totalmente integral de causas y efectos. Literalmente un mapa perfecto de cómo operan estas metodologías. Y para terminar, pensad en esto. Toda gran decisión empresarial comienza simplemente intentando comprender la realidad. Ya sea persiguiendo estadísticas impecables o sentándote a empatizar con tu equipo, el camino metodológico que elijas va a moldear sin ninguna duda los resultados que obtengas. Así que después de haber visto cómo la lente adecuada puede desmontar y resolver una crisis corporativa entera, nos queda una reflexión fundamental. La próxima vez que se presente un desafío gigante en la oficina, la gran pregunta que debemos hacernos antes de hacer nada es ¿qué lente vamos a elegir para mirarlo? Entender esto asegura que siempre abordemos los problemas desde la perspectiva correcta. Hasta el próximo análisis.